Hola, bienvenidos al curso de Introducción al Modelado y Simulación de Sistemas. En este curso aprenderemos técnicas de modelado para resolver problemas. El curso está estructurado en 11 temas y los temas están agrupados en tres módulos. En el primer módulo hablaremos sobre la parte de modelado de sistemas. En el segundo módulo trataremos la parte de simulación y finalmente en el tercer módulo trataremos la parte de qué hacer o cómo usar las simulaciones. Bueno, sin más preámbulo, comencemos con el primer tema. Bueno, el tema 1 habla sobre problema y sistema. Nosotros cuando vamos a hacer una simulación es porque tenemos algún tipo de problema. Y el problema puede ser de diferentes índoles. ¿Ok? Y la técnica para abordar los problemas es una técnica indirecta. Nosotros vamos a construir un modelo del sistema en el que tenemos el problema y con ese modelo es que vamos a tratar de resolver el problema mediante simulación. Esa va a ser la técnica. Los modelos son representaciones de los objetos o los sistemas. Esos son modelos. Y se usan básicamente para resolver problemas. ¿Qué tipo de problemas se pueden resolver con los modelos? Bueno, tenemos problemas de tipo cómo o por qué, que son problemas que nos permiten ganar entendimiento acerca del sistema. Y estos son los problemas típicos en áreas del conocimiento como las ciencias básicas, física, química, biología. También tenemos problemas del tipo cuándo o cuánto, que la pregunta trata de obtener un valor específico. Esos son problemas mucho más de ingeniería o de economía, ¿no? ¿Cuánto tiempo se requiere para que una inversión duplique su valor o cuestiones de ese tipo? Y por último, tenemos también problemas con preguntas del tipo ¿dónde? Que la respuesta puede ser varios valores. ¿Dónde va a llover mañana en Venezuela? El, el, puede haber múltiples sitios donde llueva. Entonces, hay diferentes tipos de preguntas que uno se puede hacer. Y por supuesto, la pregunta va a afectar la forma como yo voy a modelar a mi sistema. En, en cualquier caso, la resolución racional de un problema pasa por 5 etapas. La primera es la definición del problema, que no es una etapa trivial. Uno debe tener muy claro cuál es el problema que quiere resolver antes de resolverlo. Una vez que tengamos el problema bien definido, tenemos que delimitar al sistema. ¿Qué cosas forman parte del sistema que está relacionado con mi problema y qué cosas no? Una vez hecho esto, determinamos el método de solución. No todos los problemas se resuelven con simulación. Hay problemas clásicos de que no pueden ser resueltos por simulación, como por ejemplo son los problemas de optimización, en los que la simulación no puede ser aplicada en forma eficiente. Eh, Después aplicamos el método de solución al problema y finalmente tenemos que evaluar los resultados. Recordemos que nosotros resolvimos el problema en nuestro modelo, no en el sistema real. Entonces hay que evaluar la solución que obtuvimos para aplicarla al sistema real. Una vez tengamos bien definido nuestro problema, nos toca delimitar al sistema en el que el problema es relevante. El sistema es una parte del universo y es la parte del universo que está relacionada o consideramos que está relacionada con nuestro problema. Entonces nosotros al tener definido nuestro problema, delimitamos el sistema dividiendo el universo en dos partes. Una parte que es el sistema, que está integrado por todos los componentes que consideramos relacionados con el problema,
y otra parte del universo que no tiene nada que ver con mi sistema, que serían todas las cosas que no están relacionadas con mi problema. Hay dos tipos de, de sistemas. Un sistema que lo llamamos síncrono, quiere decir que todos los componentes relacionados con mi problema están actuando en el mismo instante de tiempo. En cambio, hay sistemas que son diacrónicos, que en ese caso mi sistema está compuesto de elementos que están actuando en distintos instantes de tiempo. Eh, el trato que se le da a cada uno de estos sistemas es completamente diferente. El proceso de crear el modelo no es un proceso lineal y directo. Por lo general es un proceso cíclico que se repite una y otra vez hasta que se logra un objetivo o un modelo satisfactorio. El problema está relacionado con mi sistema original y entonces yo empiezo o se empiezan a aplicar técnicas como la reducción, aumentar, descomponer, integrar. Se hacen preguntas como si el, el, el modelo es muy difícil de tratar, es irresoluble o el problema empieza a ser irrelevante. Todo esto influye sobre el modelo y el modelo al estudiarlo y al tratarlo me ayuda a redefinir tanto al sistema original como al problema mismo. Entonces la persona encargada del modelado del sistema entra en este ciclo de de partiendo del problema, genero un modelo y teniendo el modelo redefino el problema y este ciclo termina cuando la persona encargada del modelado encuentra un modelo satisfactorio del sistema. Claro que para esto influye el background o los conocimientos previos que tiene la persona acerca del modelo, su experiencia, las creencias que tiene la persona, la situación particular en la que se está, la capacidad de la persona, la colaboración que tiene de otros, de otras personas o de otras instituciones para la creación del modelo, de los jefes, de los empleados, de todo esto. ¿Okay? El modelo es una imagen conceptual de un sistema. De un mismo sistema, por supuesto, pueden surgir varios modelos. Si yo pongo a diferentes personas a construir modelos de un mismo sistema, posiblemente surjan distintos modelos. Y la pregunta que viene ¿es conveniente tener varios modelos de un mismo sistema? Pues puede ser conveniente porque yo podría evaluar en ocasiones si el rendimiento de cada uno de los modelos para responder mi pregunta. En el modelo solamente incluimos las cosas relevantes del sistema para el problema. Eso es lo que se incluye, todo lo demás se excluye. ¿Qué es relevante y qué no es relevante para, un, para incluir en un modelo? Es una cuestión de arte, no es solo conocimiento. Hay un arte de modelar y como todo arte hay una parte de práctica en todo esto. Y los modelos pueden ser de muchas formas, puede ser una maqueta, puede ser una descripción verbal del sistema, puede ser una representación gráfica o como un plano o un esquema, puede ser una descripción matemática con una serie de ecuaciones. Una vez que tenemos definido el modelo, nos toca escoger un método para solucionar. Para esto hay que tener en cuenta que hay problemas típicos
en las diferentes áreas del conocimiento y los expertos conocen, gracias a su experiencia, al sentido común, la forma de resolver los distintos problemas o o los métodos adecuados para solucionar o tratar los distintos modelos. Usualmente, cuando uno utiliza un método de manipulación discursiva, se utiliza sobre modelos verbales cualitativos. Y esa forma de argumentar para resolver o tratar con modelos verbales no es adecuada cuando se aumenta la complejidad del modelo o cuando uno busca mayor precisión. Ahí dejan de ser adecuadas. Nosotros vamos a trabajar con modelos matemáticos formales. Hay muchos tipos de modelos matemáticos, nosotros nos enfocaremos a los que son susceptibles a ser simulados, pero hay modelos de análisis estadísticos, de bases de datos, de investigación de operaciones, están los modelos de análisis numérico, de lógica, de teoría de control, de dinámica de sistemas expertos, y como acabo de mencionar, vamos a trabajar nosotros con modelos que sean susceptibles a ser simulados. Está el modelado y simulación como tal, y también están los juegos que realmente son simulaciones. En total, nosotros tenemos un problema y hacemos un enlace o una relación entre mi método de solución y el problema. Cuando este enlace yo no lo logro porque no encuentro un método, entonces nos toca crear a nosotros mismos el método. Bueno, tenemos el método, lo aplicamos y evaluamos las soluciones que nos da nuestro método sobre el modelo. Aplicar las soluciones implica una serie de tomas de decisiones que deben implementarse para resolver el problema. Acordémonos que nosotros acabamos de resolver el problema en el modelo. Ahora viene la parte de resolver el problema en el sistema real. Y eso conlleva, por supuesto, el uso de recursos para la creación de uno o varios sistemas auxiliares. Inclusive, si decidimos resolver mi problema mediante simulación, muchos de los sistemas auxiliares van a ser sistemas de cómputo que se requieren para simular nuestro modelo. Entonces hay que tener en cuenta no solo la solución particular, sino también la cantidad de recursos necesarios para llevarla a cabo. Y hay que evaluar, por supuesto, esa aplicación, porque pueden haber muchas dificultades, puede generarse haber nuevas perspectivas que no se tenían en cuenta antes. Los resultados negativos hay que tenerlo en cuenta, y además hay toda una experiencia de lo que se ha aprendido en el camino de modelado y la selección del método de simulación que pueden ser relevantes. En general se requiere reexaminar y cambiar algunos aspectos del modelo o del método, y en el peor de los casos habrá que cambiar varios o inclusive todo lo anterior. Acordémonos que nuestra aproximación a la solución es una aproximación indirecta. Cuando yo aplico el método de solución al modelo, lo que se ha resuelto es el problema en el modelo. Falta aplicar esa solución al sistema real, y eso no siempre es trivial. Para la construcción de nuestro modelo contamos con el análisis de sistema. El análisis de sistema nos permite delimitar
qué componentes del universo forman parte del sistema y qué componentes del universo son irrelevantes y están fuera de nuestro sistema. Recordemos que el sistema está inmerso dentro del ambiente. Okay, el proceso comienza, o para comenzar a modelar necesitamos obtener cierta información acerca de nuestro modelo. Esta información nos permite implementar el modelo, pero al implementar el modelo, al estar implementando el modelo, se puede notar que hace falta mayor información y eso nos alienta a buscar más información que a su vez facilita la implementación del modelo. Este proceso de construcción del modelo es un proceso cíclico que termina cuando el modelista, la persona encargada de construir el modelo, se siente satisfecho satisfecho con el modelo creado. Pero, ¿y cuál es el problema con estos sistemas? El problema consiste en relacionar las entradas que influyen sobre nuestro sistema con las salidas que nuestro sistema da hacia el ambiente. Recordemos que el universo, al definir el sistema, lo dividimos en dos partes, el sistema y todo lo demás. El sistema está inmerso en un ambiente. Todo lo que afecta al sistema, que no es parte del sistema, es parte del ambiente. Y entre el sistema y el ambiente se crea una membrana artificial que llamamos la interfaz. Toda cosa que atraviesa la membrana en la dirección entrante hacia el sistema la vamos a considerar una entrada, y toda cosa que atraviesa la membrana desde el sistema hacia el ambiente la consideraremos una salida. Entonces, el primer paso para el análisis del sistema es el análisis de entrada-salida. Hay que determinar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de mi sistema. Cuando uno hace análisis de entrada-salida, hay que tener presente que la cantidad de entradas y salidas debe ser pequeña en comparación al tamaño del sistema. Si esto no es así, seguramente el sistema está mal definido, mal delimitado. La interfaz entre el ambiente y el sistema no es la adecuada. Las salidas deben estar relacionadas con las entradas. Si esto no es así, si hay salidas que no tienen ninguna relación con las entradas, entonces algo está faltando dentro del sistema. También hay que tener en cuenta que las entradas no deben ser dependientes entre sí, porque si una entrada depende de otra, entonces estas entradas sobran o faltan relaciones entre ellas que deberían estar dentro del sistema. Las salidas no deben ser dependientes entre sí. Cada salida debería ser independiente. Si las salidas dependen una de la otra, entonces están sobrando salidas. También hay que omitir toda entrada y toda salida innecesaria. Es decir, puede ser que haya cosas que entren al sistema que no son relevantes para nuestro problema y entonces habrá que omitirlas. Igual con las salidas, puede haber salidas irrelevantes para nuestro problema y entonces habría que omitirlas. Y por último, no hay que caer en la tentación de omitir las salidas no deseadas y no decir que eso está pasando. Es una conducta típica de no querer ver lo que uno no desea, pero no es una conducta sana. Ok. Entonces, para el análisis entrada-salida solamente necesitamos entradas, salidas y establecer las relaciones que hay entre ellas. Estoy diciendo relaciones, no funciones. Es una cuestión de simplemente indicar que hay algún tipo de relación entre ellas. El sistema es una caja negra donde no importa cómo se hagan las cosas,
Pero esa caja negra no son funciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente en un sistema, cuando recibe entradas iguales, puede producir salidas distintas. Esto no viola el principio de causalidad, por supuesto, pero indica que el sistema no son funciones. Eh, ¿qué quiere decir esto? Que conocida la entrada y teniendo la caja negra, es decir, teniendo el sistema, no es suficiente para predecir el comportamiento. Y esto es así porque dentro del sistema hay un conjunto de relaciones matemáticas y dentro de estas relaciones hay unos componentes a los que llamamos los estados. Y para una misma entrada, si el sistema tiene distintos estados, por supuesto puede dar salidas distintas. Cuando encontrar las relaciones matemáticas uno a uno no es posible o es difícil o no es de interés, entonces podemos recurrir a modelos probabilísticos que nos indican la probabilidad de que ocurran ciertas cosas. Ejemplos de sistemas que son cajas negras en la vida cotidiana es el horno microondas. Uno no necesita saber cómo funciona internamente el microondas para usarlo, o el sistema de frenos de un carro, o nuestros teléfonos inteligentes que son sistemas que todos hemos sufrido el hecho de que ante las mismas entradas ellos tienen salidas distintas, como uno dice, hacen lo que les da la gana. Un sistema puede ser muy grande y muy complejo. Entonces, hacer el análisis de ese sistema es complicado. Y un típico sistema complejo donde ante las mismas entradas hay diferentes tipos, ante las mismas entradas hay diferentes salidas, son los automóviles. Y el problema de diagnóstico de fallas de automóviles, que hace falta el oído experto de algún mecánico para determinar muchas veces cuál es el origen de la falla. Bueno, con el análisis de sistemas ya hemos hecho el análisis de entrada-salida, y hemos definido nuestros posibles estados para tener relaciones de causalidad bien establecidas en nuestro sistema. Recordemos que en el análisis de entrada-salida tenemos relaciones entre las entradas y las salidas, buscamos que entre las entradas no haya relaciones y buscamos que entre las salidas tampoco haya ninguna relación, pero que toda salida esté relacionada con una o más de las entradas. Luego, con el análisis de estados, introducimos los estados dentro del sistema para que nuestro sistema se pueda representar a través de relaciones matemáticas. Entonces las salidas en este momento sí van a volverse funciones no solo de los estados, sino también no solo de las entradas, sino también de los estados. Y un último paso en el análisis de sistema es el análisis de subsistemas. Es posible que dentro de nuestro sistema podamos agrupar y crear subsistemas, quiere decir grupos de entidades que están altamente relacionadas entre sí y con pocas relaciones entre elementos que pertenezcan a otro subsistema. Una vez que uno tiene el análisis de subsistema, de hecho uno puede decir que el análisis de sistema está completo. ¿Qué es importante aquí? Que no importa la forma como uno haga el análisis de sistema, siempre se tiene que respetar el principio de causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las salidas deben depender tanto de los estados como de las entradas. Para el análisis de sistemas contamos con dos herramientas muy valiosas, que son la descomposición y la integración. Yo descompongo el sistema en sus partes esenciales, estudio las partes esenciales y luego vuelvo a integrar las partes para tener una solución completa. Estas son las ideas que expresó René Descartes
cuando dijo divide las dificultades que examina en tantas partes como sea posible para su mejor solución. Esa idea de tener un problema, descomponerlo en partes, estudiar cada una de las partes, es esencial. Es esencial en la ciencia. Pero ya 1800 años antes de Descartes, Aristóteles nos advertía que la suma de las partes es menos que el todo es más que la suma de las partes. Y entonces cuando entramos en un proceso de tener un todo que descomponemos y luego volvemos a integrar, corremos el riesgo de perder partes importantes de ese todo. Esto toma especial relevancia con los trabajos de Henri Poincaré a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, y los de Edward Lorenz, que realizó cerca de los años 70 del siglo XX, en los que nos llevaron a la construcción de la teoría del caos y luego a la teoría de la complejidad. Estas dos teorías acaban con todas las ideas mecanicistas expresadas por Laplace y sus contemporáneos acerca del universo y de la predictibilidad. Bueno, finalmente, para cerrar el tema, podemos hablar de una de las tantas formas de clasificar los problemas que podemos tratar de afrontar o atacar con las técnicas de análisis de sistema y modelado. Y esta forma de clasificación toma en cuenta qué cosas tenemos y qué cosas necesitamos encontrar para resolver nuestro problema. Entonces, hay problemas en los que contamos con la entrada y la salida y necesitamos encontrar el sistema. Cuando el sistema existe, ¿okay? Entonces es un problema de experimentación o de ingeniería inversa. Es decir, yo quiero saber cómo funciona o cómo es por dentro ese sistema. En cambio, cuando el sistema no existe, es un problema de diseño de sistema. Yo, dada una entrada y unas salidas conocidas, yo quiero diseñar un sistema que me permita hacer eso. También puedo tener conocida la entrada y el sistema y quisiera encontrar la salida. Ese es un problema de deducción o de cálculo directo. En cambio, si yo conozco el sistema y la salida y lo que se quiere encontrar son las entradas, entonces es un problema de inducción o cálculo inverso, que es un problema muchísimo más complicado generalmente que el problema de cálculo directo. Por otro lado, hay problemas donde solo se tiene la salida y uno quiere encontrar las entradas y el sistema. Si el sistema existe, es un problema de ciencias observacionales. Es decir, yo aquí en la Tierra tengo información de la radiación del Sol, pero yo no sé qué entradas tiene el Sol y qué ocurre dentro del Sol. Entonces los astrónomos observan al Sol y tratan de resolver el problema. Okay, ese es un típico caso de ciencia observacional. También si yo tengo la salida y quiero encontrar la entrada y el sistema, entonces aquí estamos en un problema diferente cuando el sistema no existe, porque yo tengo que hacer un diseño de un sistema de producción. Yo lo que quiero es saber, o yo lo que sé es cuánto quiero yo producir y tengo que estimar las entradas y el sistema para producirlo. Por otro lado, podemos tener conocidas las entradas y quiero conocer el sistema y la salida. Y esto es un problema de uso de recursos existentes. Es decir, hay un nuevo mineral, hay un nuevo terreno, hay una nueva tecnología, hay una nueva
y se quiere ver un nuevo material y se quiere saber cómo usarlo. ¿Ok? Y finalmente tenemos que, dado el sistema, yo quiero conocer las entradas y las salidas. Y entonces este es un problema del tipo de un nuevo uso que se le quiere dar a ese sistema. Cómo hacer que un sistema que se diseñó para algún uso ahorita tenga un uso diferente. Bueno, bueno muchachos, espero que le haya sido de provecho este, este material para el curso y lo espero en el tema 2. Hasta luego.